Leemos sobre Lutero que le gustaba repetir cierta frase en latín que dice simul justus et peccator. ¿Qué significa eso? Existe una palabra en español para simultáneamente. Justus es justo, bueno, y pecador, por supuesto, es malo, pecador. Él quería decir que somos a la vez buenos y malos, una especie de dicotomía. Cuando Adán hizo ese error, nos hemos desmoronado. Pero gracias a Dios, hay un segundo Adán por venir. Él empezó a enderezarnos. Y este es el mensaje de la arqueología. Está buscando en basura quebrantada y olvidada. Y cuando el arqueólogo lo encuentra, él hace un nuevo vaso a partir de los trozos. Así es con el Evangelio. Dios viene a ti y a mí, simul justus et peccator, y trabaja en este asunto. La pregunta es, ¿por qué buscar el arca? Acompañadme en nuestra búsqueda, empezando en los montes de Turquía. Por cierto, tenemos que verificar cualquier palabra. Es muy importante porque mal entender una palabra puede resultar en un gran error. Y muchos cometieron ese error. Pero permítanme deciros más sobre eso. Por ejemplo, Ararat. Ur es la guardia de los armenios, Urartu. Y todos buscan el arca en Ararat. Pero cuando vas a la Biblia y ves la definición del Ararat, no es una montaña. Ararat, en dos lugares, es llamado un país o un reino. El monte de Ararat solo tiene 200 años. Así que la gente lee en la Biblia que el arca posó en Ararat y todos van a Ararat. Pero no deberían limitar su búsqueda del arca en el monte Ararat. Y ustedes pueden comprender por qué este no es el único lugar donde tenemos que buscar el arca. Este fue mi primer encuentro con Ararat. Y mi primer gran descubrimiento fue la acrofobia. Eso es miedo a las alturas. ¿Saben? Para un hombre viejo, miren esto. Miren esto. ¿Podéis creer? Estuve tan asustado. Mi hija Loretta tuvo que ayudarme. He encontrado a este famoso hombre. Él aparece en muchos documentales. Su nombre es Salih. Es un conocido guía que lleva a la gente en el Ararat y nos hemos hecho amigos. Aquí se ven algunas personas subiendo esa montaña en la búsqueda del arca de Noé. Salih dijo que se tarda unos 5 días para una expedición para llegar a la cima y volver. Él perdió muchos clientes que murieron en tales expediciones. Por lo tanto, es una visita peligrosa. Le dije, Salih, sé sincero, ¿vamos a encontrar el arca aquí? ¿Adivinan qué dijo? No. Él dice a todos que no van a encontrar el arca en el monte Ararat. Y mucho tiempo él los llevó allá, pero no hay arca. Salih nos dijo la triste historia de gente que murió aquí arriba buscando algo que no está aquí. Bueno, ¿qué forma ven aquí? Esto fue descubierto por primera vez en 1966 por un avión y los pilotos tomaron fotos y eso causó gran sensación y dijeron, hemos descubierto el arca. Vamos a ir un poco más cerca.
La posibilidad de que eso fuera el arca causó mucha excitación, del 1966 hasta nuestro tiempo. Si buscas en Internet verás mucho debate. Como muchos antes, yo también he examinado esta formación semejante a un barco. Pero si uno hace solo poca investigación, se da cuenta que eso es meramente un fenómeno geográfico natural. Rocas parecidas a un barco. Hemos decidido que el arca no está en el territorio turco, así que os invitamos a acompañarnos en Armenia. Tengo tantas cosas de contar sobre Armenia, pero solo os voy a decir un poquito. Nuevas excavaciones en Erebuni. Esto está cerca de la capital, Ereván. La segunda vez cuando estuve ahí, los arqueólogos justo acababan de descubrir esto. Es una fortaleza magnífica. Estuve ahí con el profesor William Shea, un profesor brillante. Le respeto en muchas formas. Él es mi ayuda intelectual. Adivinen qué estábamos buscando. Pistas sobre el lugar de amerizaje del arca. Por cierto, no vais a encontrar el arca, porque la señora Noé dijo a su marido, querido, quiero una mesa. Y los niños, papi, queremos hacer sillas. Así que Dios proveyó para ellos madera para sobrevivir. Así que no miren a por madera petrificada o un arca enorme. Busquen el lugar donde se sentó el arca. El rey Argisti I fue descubierto hace poco tiempo. Él fue contemporáneo con el rey asirio Adad-nirari III, que reinó en Asiria cuando Jonás predicó en Nínive. Así que Argisti I escuchó sobre la conversión del gran rey asirio. Todo cuadra en esto. Buscamos las inscripciones más antiguas. ¿Por qué? Porque nos pueden conducir al tiempo cercano a la llegada de Noé. Este es Metzamor, uno de los sitios que hemos visitado. Este es un sitio muy antiguo. ¿Y qué hay sobre estas antiguas piedras? Éxodo 23-24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás que ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Yo antes estaba contrariado con respecto a esto. Luego, un día he leído que cuando la gente adoraba a estos monumentos, las voces de los antecesores les hablaban desde las columnas. Eso era un negocio espiritista y demoníaco. Destrúyelo. No te vas allí. La información que hemos conseguido en el museo es que esa gente eran politeístas. Es decir, adoraban muchos dioses. Así que hemos pensado que no vamos a encontrar pistas de Noé aquí. Así que vamos aquí arriba, donde los arqueólogos han mencionado algo muy interesante. Aquí solo les vemos los pies, pero les hemos escuchado mientras nos contaban sus descubrimientos. Este es uno de los sitios astronómicos. Loretta está justo en la cima. Son 7 gradas hasta la plataforma. Este es un gran descubrimiento, señales astronómicos, como podéis ver, desde hace muchísimos años atrás. Esta es la más antigua arqueología del mundo. Hasta el descubrimiento de Metzamor, se creía generalmente que los babilonios fueron los primeros astrónomos. Así dice la historia. Pero el observatorio de Metzamor es 2000 años anterior al reino babilónico y contiene los primeros ejemplos registrados de la división del año en 12 secciones.
Miremos esos dibujos cósmicos. Usando antiguas formas geométricas, los habitantes de Metsamor fueron capaces de crear un calendario y visionar la curva terrestre. Adivinen lo que hemos descubierto. La mayoría de los antiguos armenios eran brillantes. Saben que la evolución nos dice que la gente era estúpida y que nosotros somos brillantes. Quiero deciros que es al reverso. Cuando he estudiado la gramática de Sumeria, he visto que esa gente era fenomenal. Nosotros tenemos computadoras para ayudarnos en nuestra estupidez. Ellos no tenían nada de eso. Miren las pirámides, cómo las construyeron. Baalbek. Estuve en todos esos sitios. La gente no tenía máquinas de construcción. Somos tan brillantes, entre comillas. Perdonadme. Conforme a Parsamian, un erudita de Armenia, el más antiguo compaso fue descubierto aquí. Ese era un centro comercial y usaban las estrellas para indicar las direcciones. ¿Trajo Noé algunos conocimientos científicos con él? Entre el año 1800 y 2500 antes de Cristo, por lo menos 3 plataformas de observatorio fueron talladas en las rocas. El observatorio de la Metsamor es un libro abierto de astronomía antigua y geometría sagrada. ¿Qué vemos aquí? Esas no son meros rasguños en la roca, son cosas científicas. Parsamian ha descubierto que la primera estrella que cuadra con las coordenadas de su punto final fue la estrella Sirius, la más brillante de nuestra galaxia. Aquí la vemos. Sirius es probablemente la estrella más adorada por los antiguos habitantes de Metsamor. Entre esas fechas, Sirius podía ser observada de Metsamor en los rayos del sol naciente. Parsamian escribe: es posible que, al igual que los antiguos egipcios, los habitantes de Metsamor habían relatado la primera aparición de Sirius al principio del año. El politeísmo, la adoración de muchos dioses, es mala noticia. Esa gente tenía muchos dioses y tenían que orar a diferentes dioses y por cada uno en parte. Ellos gastaban muchas horas para orar. Nosotros tomamos un atajo y oramos a Dios en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un sitio donde se practicaba el monoteísmo, la adoración de un invisible Dios creador. Hacemos una comparación para ver algo más y luego seguimos con la investigación. Miren esto. ¿Qué ven aquí? Como cuerpos en la fila. Están como soldados en una colina, reunidos en formación. ¿Dónde está exactamente este sitio famoso en Armenia? Una especie de Stonehenge. Bueno, vamos a empezar nuestro viaje final en las afueras del Museo de Sisian. Sisian está en la parte de oeste de Armenia. ¿Existen algunos mensajes en estas antiguas piedras? Vamos a acercarnos un poco. ¿Qué observamos aquí? Están mirando la más antigua arqueología descubierta jamás. Y estos son descubrimientos recientes. Un carnero. ¿Será acaso para sacrificio? ¿Acaso del arca? Mientras camino por ahí puedo preguntarme, ¿puedo hablar conmigo mismo? Shem. Existe una muy interesante relación entre la escritura proto-ararítica, los petróglifos,
y la escritura proto-sinaítica. Y he estudiado un libro de British Museum que presenta la comparación entre las dos. Es muy interesante. Bienvenidos al más recién y más grande descubrimiento en Armenia, en Sisian, y el lugar se llama Zoratz-Karer. Zoratz-Karer es llamado también Karahunj. Karahunj significa en armenio antiguo las piedras que cantan. Es un nombre antiguo que viene de muchos años atrás. Las piedras que cantan. ¿Puede una piedra cantar? Metafóricamente sí. ¿Están acaso cantando sobre la historia de Noé y el diluvio? ¿Cantan sobre el amor de Dios por los indefensos? Estamos viendo la más antigua arqueología del mundo. Posiblemente llegamos a la proximidad misma del lugar del amerizaje del arca y del monoteísmo, la adoración de un Dios creador invisible. ¿Acaso hemos llegado? Estuve tan entusiasmado cuando lo he investigado por la segunda vez, y mi hija estuvo conmigo. En raras ocasiones han causado los antiguos monumentos tal sensación en los círculos astronómicos. Podéis entrar en la web después de esta conferencia y descubrirlo solos. Este es un libro que he usado. Déjenme contarles qué pasó. Yo y Walter Veit estábamos muy desilusionados. No habíamos encontrado nada. Antes estuvimos tan entusiasmados y este libro se vendía con $100. Walter dijo, no vamos a pagar $100. Y preguntó al hombre, ¿puedo tomar unas fotos aquí? Y es que tomó fotos de cada página del libro. Hizo también otras cosas buenas. Bueno, y nos hemos marchado con el equipo de investigación, con las cámaras, y hemos vuelto a Sudáfrica. Más de un año después, he echado un vistazo a las diapositivas que Walter hizo de ese libro. Y me he dado cuenta de que estuvimos justo en el lugar donde queríamos estar. Mientras que estuvimos ahí, hemos preguntado a la gente si existen inscripciones en las rocas en la zona. Ellos dijeron sí, por $15 podéis ir arriba con un viejo jeep ruso y vais a encontrar inscripciones. Así que estuvimos, pero yo nunca había visto tal escritura, ni cuneiforme, ni jeroglífica, nada conocido, sino una escritura extraña. Así que he vuelto después de documentarme y voy a compartir con ustedes qué he descubierto. ¿Quién es el autor? Profesor y científico en el campo de radiofísica, radioingeniería, cuando tuvo tiempo para estudiar todo esto, y radioastronomía. Él es el presidente de sistemas radio en la Universidad de Ingeniería de Ereván y también del Instituto de Investigación Radiofísica. No sé qué significa eso, pero él tiene un montón de graduaciones. Así que podéis escuchar a ese hombre. ¿Qué descubrió él aquí en Zoratz-Karer? Él fue el primero en hacer este tipo de estudio y ha reunido a los mejores científicos del mundo para tomar parte en sus investigaciones en el sitio. ¿Cuál es el significado de los agujeros en las rocas? Debe haber algo muy inteligente detrás de esto. ¿Qué podría ser? Hay 223 rocas que han sido encontradas en Zoratz-Karer, Karahunj, las piedras que cantan. Se hicieron estudios regulares en el solsticio y en el equinoccio desde 1994.
Fue entonces cuando Jeruni empezó su investigación y trajo los expertos para esto. Él escribe en su libro que la mayoría de los agujeros están direccionados hacia diferentes puntos del horizonte. Miras a través de ellos y ves en distintas partes. Cada roca tiene su área del horizonte y del cielo. Este fue el lugar de nacimiento de la escritura, de la matemática, del calendario y sobre la forma de la tierra, dice Jeruni. El lugar de nacimiento. Y desde aquí se expandió por el antiguo mundo. La piedra 97 fue utilizada en un estudio sobre el movimiento del Sol. Es tan interesante estar en este lugar. Desde aquí ellos miraban la salida del Sol y el solsticio de verano. Desde la piedra 99 se observaba la puesta del Sol y el solsticio de verano. Y él hizo investigación científica aquí y verificó y reverificó y compartió con otros científicos. Esto es algo científico. Piedras como número 63 fueron usadas para observar el equinoccio de primavera y de otoño para la salida y la puesta del sol. Así que estudiaron con los modernos instrumentos astronómicos y descubrieron todo esto. Se puede leer en su libro. Existen también agujeros por donde se puede observar los movimientos de la luna. El cosmos se llamaba Ast. Ast significa habitado. Cuando he leído esto, estuve muy impresionado. En otras palabras, nosotros no vivimos en un cosmos vacío. Conforme a los armenios, vivimos en un cosmos poblado. He presentado una conferencia que es disponible, que se llama ¿Existe vida en otros planetas?, donde hice investigaciones decentes. Ast, el cosmos poblado. Aquí se puede ver un campo, entre comillas, lleno de galaxias. Los armenios han elaborado la palabra Astvast para Dios, el omnipresente. Ast es el universo habitado y Vats a expandirse, a extenderse. ¡Qué hermosa definición para Dios! Bueno, no puedes definir a Dios, solo puedes mirar los aspectos de su grandeza. ¡Qué hermosa descripción del Creador! Vamos a mirar a través de uno de esos agujeros y tendréis una sorpresa. Esa es mi niña. Esto fue justo antes de hacer un gran descubrimiento. A través de esta abertura se ven muchas rocas con más agujeros. Podéis ver por el agujero que estoy mirando. He puesto la cámara allí. Se ven las márgenes negras. Enfrente hay una roca. En la izquierda otra. La posteridad de Noé estudiaba el cielo nocturno y creía en un Dios creador. Estudiaron el cielo por la noche. ¿Puede Biblia confirmar que esta es la civilización más antigua, según afirman estos científicos? Por cierto, Génesis 9, 18, 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Por cierto, la maldición no fue para el padre, sino para el hijo. He presentado otra conferencia sobre la posteridad de Noé, hacia dónde se esparcieron y cuáles son sus nombres modernos. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé.
y de ellos salió toda la gente que se esparció sobre la tierra. Los arqueólogos dicen que en Zoroaster empezó la civilización. La Biblia dice que la civilización empezó con Noé y sus hijos. Si pones las dos afirmaciones juntas, obtienes un lugar, un sitio. ¿Qué hay respecto a la escritura? Jeruni dice, las primeras pizarras fueron las rocas de Armenia. Así que la escritura empezó en Armenia, en rocas. La investigación de Jeruni es asombrosa. Él demuestra que todos los antiguos idiomas tienen raíces en el idioma armenio antiguo. De hecho, cualquiera que estudia la gramática os puede decir que esto es cierto. Puedes rastrear todos los idiomas atrás hasta un único idioma. ¿Qué está haciendo ese anciano allí? Oh, estaba tan impresionado. ¿Qué tal la afirmación de que la Tierra es redonda? Cosa descubierta recién. Pues esto es lo que encontraron en una de esas antiguas rocas. ¿Qué vemos aquí? Un círculo y gente habitando el planeta. Esto va atrás hasta el mismo diluvio. Arte antigua referente a una tierra redonda poblada por hombres. ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? Este hombre, Shirakatsi, un nombre extraño. Si quieres poner un nombre a tu hijo, este suena muy intelectual. Shirakatsi. Es astrónomo, filósofo y matemático y escribió en su libro Cosmología y Cronología que los filósofos paganos armenios afirmaron que la Tierra tiene forma de bola y los animales habitaban alrededor de ella. ¿Qué creían ellos sobre nuestro sistema solar, el Sol y los planetas? ¿Qué es heliocéntrico, el Sol en el medio? Copérnico, Galileo y Kepler descubrieron esto apenas en los años 1600. Newton los siguió en los 1800. Pero esa gente lo sabían desde el principio. ¿Aún creéis que eran estúpidos? Nosotros somos estúpidos. Esta es la isla de Samos, donde nació Pitágoras. Hemos hecho una visita ahí también andando en sus huellas. Habéis encontrado su nombre, Pitágoras, en matemática. Cuando volvió en Grecia, desde Armenia, en el siglo VI a.C., él enseñaba que el planeta es redondo. Él aprendió de los armenios y los armenios de sus antepasados mucho atrás, y yo creo que lo aprendieron de Noé. Ahí en Zoroaster me puse una pregunta. ¿Quién había enseñado a los antiguos armenios sobre astronomía y la Tierra redonda? ¿Quién les enseñó eso? Jeruni escribe, para proyectar, construir y utilizar instrumentos tan estables y precisos para diferentes propósitos científicos, era necesario tener acumulado un conocimiento preliminar en astronomía, matemática y tecnología, tener una lengua escrita, una gran experiencia en métodos de observación y calculación, mucho tiempo antes de construir Karahunji. Esas personas no creen en la Biblia. Ellos nos traen los hechos. Ellos cuentan atrás hasta 70,000 años.
Pero si creemos la Biblia, que Noé vino y trajo todo el conocimiento con él, esto pudo hacerse en 20, 30 años. Es bueno acceder a la información bíblica. Una fuente explica, y voy a utilizar el mejor comentario del Antiguo Testamento. La autora dice, en el mundo antediluviano, eso es antes del diluvio, existían muchas maravillosas obras de arte y ciencia. Esos descendientes de Adán, que había salido recién de la mano de Dios, poseían capacidades y poderes que jamás podemos encontrar ahora. Nos recordamos que ellos vivían casi 1000 años. Saben, mi vida se ha ido. Quisiera hacer muchas más investigaciones, pero Moisés dijo, 70 años, hermano, y ya estás terminado. Pensad si podríais vivir 1000 años, permanecer sano y el cerebro en continuo desarrollo. Esos serán gente increíble. Estoy convencido que Noé y sus descendientes trajeron la ciencia a Zoratzcarer, justo allí donde estuvimos. Esta es una escritura antigua de Uruk, cerca de Ur de los caldeos. ¿Qué hay sobre el arte de escribir? Inicialmente se creía que la escritura empezó en Mesopotamia. Mesos, Potamos, la tierra de entre los dos ríos. Heruni y Matsamian probaron que todos los alfabetos tienen su origen en Armenia. Este es un estudio extraordinario. Y hay hay acuerdo unánime respecto a las evidencias científicas que se pueden rastrear todos los idiomas en el pasado hasta un idioma único. Por cierto, quiero mencionar algo. ¿Sabe que la Biblia dice que todos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje, el mismo acento? Y luego el relato bíblico dice que hubo confusión y empezaron a hablar muchos idiomas. Ahora, un erudito llamado Kramer, en el año 1957, leyó antiguas tablas cuneiformes. Los títulos decían la época de Sumer, y dijo que fue un tiempo cuando todo el mundo hablaba el mismo idioma. Lo mismo relata el libro de Génesis. 60 años más tarde, él obtuvo otra tabla de arcilla que relataba sobre un conflicto, una confusión y la existencia de muchos idiomas. Podemos creer todo lo que dice la Biblia. ¿Otras fuentes para aclarar el tema tenemos? Sí. En Zoratzcarer, las piedras que cantan revelan sus secretos. Esto es un descubrimiento científico tan joven que aún tenemos que buscar, tal vez por internet, más información. Me gustaría tener algo más. Los antediluvianos, escribe esta autora en el libro Patriarcas y Profetas, el mejor comentario del Antiguo Testamento. Los antediluvianos no tenían libros, ni Alzheimer, ni registros escritos. No había registros escritos. Pero con su gran vigor físico y mental, ellos tenían memorias poderosas, capaces de captar y guardar lo que se les comunicaba y luego transmitirlo a su posteridad inalteradamente. Así eran los hombres antes del diluvio. ¿No sería eso hermoso? ¿Saben que dicen que 70% de lo que escucháis ahora lo vais a olvidar dentro de 30 minutos?
Y es posible conseguir hacerlo más rápido aún. Pero antes del diluvio, ellos guardaban y recordaban todo. Me pregunto cómo eran los matrimonios. Hace 600 años me insultaste. El más antiguo observatorio post-diluviano del planeta. Lo están viendo ahora. Los eruditos están de acuerdo que el calendario fue inventado justo aquí. ¿Existe alguna evidencia bíblica que soporte esta suposición? Los arqueólogos dicen que aquí fue usado el calendario. ¿Habrá algún texto bíblico que sostenga esto? ¿Tenemos evidencias de semana, luna y año en la Biblia? Sí, vamos a verlo. Génesis 8, 12, 13. Y esperó aún otros 7 días. Aquí tenemos la semana. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. En el primer día de la semana, del primer mes, aquí tenemos el mes, del año 601 de Noé, aquí tenemos el año, las aguas se secaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En Zorazcarer tenían un calendario con semana, mes y año. La Biblia dice, sí, tenemos esto. Así se sincronizan la ciencia y la Biblia. El ciclo del tiempo fue originado por Dios. ¡Qué regalo! Ahora mismo beneficiamos de él, el tiempo. Vamos a aprovecharlo siendo buenos unos con otros. No detengas un buen acto si lo puedes hacer, especialmente a los hombres viejos. Nos gusta usar el tiempo para edificar las cosas buenas unos por otros. Noé dio el calendario a la civilización postdiluviana. Este es el hombre que me invitó a ir con él, William Shea. En Zorazcarer existen también un mausoleo y algunos sepulcros. El Dr. Shea especula que es posible que Shem se ha enterrado aquí. Pero claro, queda por probar su hipótesis. En Armenia está el más antiguo centro de adoración. Aquí es donde la gente adoraba. ¿A quién adoraban? Ahora, Noé vivió otros 350 años después del diluvio. Él tuvo también un problema. ¿Saben qué problema, no? Emborracharse. Pero solo le pasó una vez. Y luego se recuperó de su problema con el alcohol. Estoy seguro que la Biblia es la más honesta biografía. Adán tuvo un problema con el estómago. Él comió el fruto. Noé también sufrió con el estómago. Parece que el estómago es un problema desde hace mucho tiempo, especialmente con las personas más voluminosas. Así que él vivió otros 350 años después del diluvio. Hubo pues mucho tiempo para transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento que él acumuló y que venía desde Adán. ¿Fue él uno de los arquitectos del observatorio de Zorazcarer? ¿Fue él quien enseñó a la gente sobre el creador del universo? Yo creo que sí. ¿Fue él quien les habló de la caída y del mundo prediluviano? Sí. Con diferencia de Metzamor, el símbolo fálico está ausente en Zorazcarer. Esto me dice que esa gente eran monoteístas, adoraban un único Dios, contrario a Metzamor, donde se adoraban muchos dioses.
Politeísmo. ¿Podemos suponer que Noé habitó tan cerca como le fue posible del lugar donde había posado el arca? ¿Es lógico esto? ¿O tenemos que pensar que Noé dijo a su señora, vamos a caminar unos 2000 kilómetros y voy a poner la tienda? Esta es una estupidez, ¿no? Tenían la madera del arca, ¿por qué no habitar justo allí? Esto es lo que me dice la lógica. Si este fuera el caso, tendremos que buscar pistas en las montañas cercanas. Este es el lugar descubierto. Ahora tenemos que mirar alrededor para encontrar el lugar donde se paró el arca. Hemos dormido en Dogu Bayazid, cerca de Ararat, y cuando he salido de casa esa mañana, he mirado el monte Ararat. No siempre se ve la nieve. Habitualmente está cubierto de nubes, pero ese día se veía bien. ¿Dónde preferirías traer el arca para descansar? Puedes elegir. ¿En el peligroso monte Ararat? ¿O en un puerto seguro entre las montañas con una suave cuesta abajo? Uqtasar, llamado Monte del Pacto, cerca de Zorazcarer. Hemos arrancado abajo y esta es la cima. Así que aquí abajo está el más antiguo yacimiento arqueológico y arriba está el monte que fue llamado el Monte del Pacto por muchos siglos. ¿Hizo Dios un pacto con Noé? Sí, el arco iris. Así que este es el monte del pacto del arco iris. Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es la pendiente más fácil de bajar? Ese es Ararat. Hombre, puedo imaginar cómo rodaban los elefantes cuesta abajo y a Noé descendiendo con cuerdas. Ese es Ararat y este es Uqtasar. Miren qué suave cuesta hacia la cima. El tiempo oportuno para visitar Uqtasar es solo de pocos meses en el medio del verano. De otro modo está así, cubierto de nieve. Y nosotros hemos visitado en medio del verano para poder subir. Este lugar fue escondido del ojo humano por miles de años, como si Dios hubiera protegido este lugar hasta esta última hora en que vivimos. ¿Vendrá el tiempo cuando los hombres llegarán a investigar este monte? Sí. Y yo he vivido para ver esto. Esto ocurrió hace poco tiempo. En el periodo de la guerra de Nagorno-Karabaj, entre 1988 y 94, un hombre, Ashot Avagian, consiguió llegar a la cima. El pueblo está allí abajo y él pudo subir al monte en verano. Así fue descubierto este lugar. Por lo tanto, ocurrió hace muy poco tiempo. Está a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y cómo puedes subir? ¿Acaso nos llevará este antiguo jeep ruso hasta arriba? Y cuando yo y Walter Veit fuimos ahí la primera vez, el coche se paró unas cuantas veces. Tuvimos que añadir agua. Y Walter es muy impaciente, pero es mi mejor amigo. Finalmente hemos llegado en la cima. ¿Acaso encontraremos petróglifos relacionados con el arca, dibujados en las rocas representando animales y hombres que desembarcaron del arca? ¿Hombres y animales? ¡Qué viaje más impresionante! Suaves pendientes facilitan el acceso a la cima,
Toma un tiempo, pero al final llegas arriba. En la cima hemos aparcado junto a un lago. La enorme cuenca está rodeada de suaves montañas. ¿Puede ser este perfecto puerto el lugar donde se paró el arca? Estoy preguntando. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Vamos a encontrar antiguas inscripciones en las rocas, aquí arriba? En ningún otro lugar de las montañas de Armenia no existe lo que vamos a ver ahora. Hasta ahora no existe en otras partes. Y es innecesario dar más explicaciones. Esta escritura es nombrada Itzagir, lo que significa letras de cabra. Itzagir. Y un artista lo expuso aquí. Y es una representación perfecta. Vamos a ver si encontramos dibujos y petroglifos en Uqtasar. La primera vez que estuve allí había un equipo de arqueólogos de British Museum. Ellos establecieron un enlace con el museo para que Londres recibiera las informaciones. ¿Qué observan? Este es un hombre que solían dibujar. ¿Parece triste o feliz? Es feliz. Sí, es feliz. Puede que acaba de salir del arca. Personas alegres. ¿Los pueden ver? No parecen felices, pero son hombres dibujados. Y por cierto, están mirando los petróglifos más antiguos del mundo. La más antigua arqueología existente. ¿Qué mensaje quiso transmitir el autor original? Son preguntas que ponemos. Aquí hay un hombre estando así. En la escritura proto-sinaítica y proto-ararítica, este es el sonido suave, aj. No, aj. Noé. Podéis verificar por sí mismos. Ahora, ¿qué había en el arca además de personas? Animales. Sí. Y en los petroglifos. Vamos a mirar rocas en donde son dibujados animales. ¿Cuál será el mensaje de estos animales? Nos dice que hay que investigar aún. ¿Será la representación de los animales que salieron del arca? ¿Más animales? ¿Puede ser esto una representación primitiva del arca? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Cuán viejo es Itzagir? ¿Cuán viejo es Walter? Él dice que unos 5.000 años. Creo que está un poco equivocado. Yo digo que unos 4.000 años. ¿Y cuántas rocas son? Unas 2.000. ¿Sobre qué están hechos los dibujos? Sobre piedras lápidas. Esto se ha descubierto hasta este momento. ¿Quiénes serán estas personas? Si este es el lugar donde se paró el arca, estos son los primeros descendientes de Noé. ¿Acaso encontraremos la representación de la caída del hombre en estos petroglifos? Bueno, vamos a hacer una investigación cuidadosa. ¿Qué es esto? Creo que está construyendo el arca antes del diluvio. En fin, uno de los más importantes dibujos que hemos encontrado. Yo y Loretta estábamos subiendo con ese jeep y el chofer no sabía inglés y dijo, Adán, Eva. Yo le cogí y le dije, muéstrame. Y lo he acompañado hasta me llevó a esa roca. Pensaba que para investigar 2.000 rocas me faltarán 2 meses. Pero él me llevó directamente aquí y estuve tan impresionado.
Miren atentos esto, muy atentos. Heruni, el gran erudita, explica y dice que esta es una serpiente. Ahí está la cabeza. Bien. Luego dice que ese es el árbol del bien y del mal. ¿Se ve allí? ¿Se ve algo como un fruto en él? Eva tomando el fruto, ahí la tiene. Y la reacción de Adán. Cariño, ¿qué has hecho? Esta es la explicación de Heruni sobre la más vieja arqueología del mundo. Un recuerdo de las consecuencias de la primera transgresión, tal vez. Nos ponemos preguntas. ¿Por qué? La destrucción del planeta por agua fue el resultado del pecado. Como fue en los días de Noé, ya saben el versículo. ¿Fueron de veras los Hicsos los primeros inventores de la rueda en los años 600 antes de Cristo? Loretta está apuntando a alguna especie de vehículo. ¿Ven las ruedas? ¿Y qué hay sobre el nombre de Noé? Vamos a investigar. William Shea dice que hay relación entre la escritura proto-sinaítica y proto-ararítica. Y con esto me ocupo últimamente. Es como ocupar el tiempo con cosas muy interesantes. Necesitamos el sonido N, O y K. Mientras andábamos por esta enorme cuenca, la siguiente declaración vino en mi mente. Cuando las aguas empezaron a retroceder, el Señor hizo que el arca sea dirigido a un lugar protegido por un grupo de montañas que él había conservado mediante su poder. ¿Cuadra este sitio con esta descripción? Dice, estas montañas que vemos ahora estaban muy poco separados entre sí y el arca se movía en este tranquilo puerto sin ser más impulsada por el océano agitado. ¿Suena esto como un amante Dios cuidadoso? ¿Suena esto lógico? Sí. Y luego el autor continúa en el libro Patriarcas y Profetas. Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros que estaban en ese barco. Oh, sin cinturones de seguridad. Agarraos de algún elefante. Pero Dios trajo el arca en un puerto seguro para evitar más sufrimiento innecesario. Esto cuadra con su carácter. Esta declaración sonaba continuo en mi oído mientras estuve ahí arriba la segunda vez. Un lugar protegido por un grupo de montañas que él había conservado mediante su poder. Cuando miras a las montañas alrededor, especialmente el Ararat, son muy abruptos. Pero aquí hay montañas suaves, y esto es lo que he descubierto. Al lago, antes de bajar, he meditado. Y el arca se movía en este tranquilo puerto sin ser más impulsada por el océano agitado. ¡Qué Dios cuidadoso! Él nunca te dejará sufrir más de lo que puedes aguantar. La historia de Noé nos dice cómo escapar de la destrucción venidera. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Se acuerdan de las herramientas que he presentado anoche? Cuando estudias la Biblia, tienes que tener en cuenta la tipología, la escatología, la soteriología, el merismo, el quiasma, la arqueología. Aquí tenemos la soteriología,
la gracia. Algunos dicen que la gracia solo empezó en la cruz. No, Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Habéis aceptado los dones inmerecidos de Dios, el perdón y la salvación? Este concepto de que soy salvo a pesar de mi naturaleza pecadora, por la gracia de Dios, te da energía espiritual para trabajar para el Señor y para obedecerle. ¿Cómo afectó la vida de Noé el aceptar el favor inmerecido de Dios? Se nos dice en Génesis 7:5, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Si aceptas la gracia, como Noé, vas a hacer todo lo que el Señor te manda. Lutero escribió una vez, un hombre que cree solamente en la ley es como un borracho encima de un caballo. Va a caer. Y alguien que solamente cree en la gracia es como un borracho que intenta subir en un caballo. Va a caer. Tenemos que guardar estas dos juntas. La gracia y la obediencia. No se pueden separar. A medida que las cosas cambian, Dios no cambia nunca. Voy a presentar una conferencia sobre Elías y Juan el Bautista. Ellos predicaron la ley y hablaron sobre la gracia. Hablaron de la ley y de la gracia. Y los Elías del tiempo final también dirán a la gente, sois salvos por la gracia para obedecer toda manifiesta voluntad de Dios. La destrucción de nuestro planeta está más cerca de que nosotros podemos anticipar. Vivimos sobre una bomba de tiempo. Las cosas van a empeorar. ¿Cómo podemos escapar de este evento catastrófico de destrucción de este planeta? Jesús está casi de camino. Creo que los ángeles están lustrando sus trompetas. Creo que se dan prisa para presentar el más grande evento musical de la historia del universo. ¿Os podéis imaginar 5 billones de trompetas sonando por el cosmos? Cuando va a venir, Él vendrá con su gloria, la gloria del Padre y de Cristo, con la gloria de todos los ángeles, y el Hijo va a brillar con la gloria que le ha sido dada, como fue en los días de Noé. Su gracia de nuevo será mostrada. ¿Permitiremos que la gracia de Dios cambie nuestras vidas? Por cierto, solo puedes cambiar y obedecer mediante la gracia. No es posible hacerlo por tu propio poder.